Bueno, hay que admitir que en Colombia era más difícil ese esfuerzo de construir una nación, más difícil incluso que en México, que en Perú y hasta cierto punto que en Argentina. Sí. Por eso es importante como consultar la historia y ver cuál ha sido nuestro proceso particular de evolución y de formación. Eh, Colombia no es un país mayoritariamente indígena como México, ni es un país mayoritariamente blanco de origen europeo como Argentina, ni es un país mayoritariamente mulato como el Brasil, ¿no? Eh, Eso hace que sea más difícil echar mano de una tradición y fortalecerse en ella y definir una fisonomía y un perfil para hablar con el mundo, ¿no? México encontró muy temprano, gracias a que la gran reforma liberal mexicana fue hecha bajo el liderazgo indígena de Benito Juárez, Sí. encontró muy temprano la manera de reconocerse en esa vieja tradición indígena. En México todavía hay muchas deudas con los indígenas, pero por lo menos hay una leyenda nacional en la cual el indígena forma parte constitutiva de la nacionalidad. En Argentina, Argentina fue un país de inmigrantes y esos inmigrantes entraron a darle una fisonomía muy fuerte de país moderno y de país cosmopolita a la Argentina, que también configuró su identidad. Y en Brasil, por supuesto, que la pertenencia a ese mundo africano y a ese, les dio también. En Colombia era más difícil, porque aquí ya desde el comienzo la diversidad era muy grande, y cuando llegó la conquista española la diversidad se agravó, se agudizó. Otra cosa es que en nuestros países, y en Colombia muy particularmente, muchas de las cosas que nos definen nacionalmente llegaron de afuera. No podemos, en una época que hablaban dizque de ideas foráneas, cada vez que los estudiantes protestaban o que alguna cosa así, eso son ideas foráneas. Pero es difícil encontrar elementos de la nacionalidad colombiana que no sean foráneos. La lengua española que nos configura, eh, que configura nuestra psicología, nuestra sensibilidad, todo, llegó de Europa, la religión católica llegó de Europa, las instituciones republicanas llegaron de la división de los poderes públicos de Montesquieu y de los ideales de la Revolución Francesa. En fin, somos un país que somos una mezcla de muchas cosas. Tal vez las que han permanecido más ocultas son la naturaleza, que siempre la miramos como si fuera una naturaleza de segunda categoría, porque había que tener el culto del paisaje europeo, y nuestros pueblos indígenas, que de todas maneras fueron minimizados y borrados, por eso que Germán Arcitiegas llamaba muy lúcidamente, no el descubrimiento de América, sino el cubrimiento de América, que fue lo que se dio Sí. con la colonia. Entonces, el esfuerzo por encontrar una fisonomía colombiana, por construir una nación colombiana, es un esfuerzo contra el que luchó la dirigencia siempre, porque ellos querían ser blancos, católicos, europeos, de muebles vieneses y humor británico, y entonces negaron la diversidad de este país y odiaban hasta la naturaleza de este país, y les parecía que este país de tierra caliente y de caimanes y de mosquitos y no sé qué, era como le llamaban la manigua, el infierno verde, no sé qué. Ahora que después de Humboldt tenemos una mirada nueva sobre la naturaleza, pues el paraíso está aquí, y no en esas tierras áridas y muertas de nieve y de... Entonces, ahora tenemos la posibilidad de un nuevo discurso de lo que somos, de un nuevo relato de lo que somos, y de encontrar en esa diversidad nuestra un argumento para construir un relato pero los únicos que aquí fueron conscientes siempre de nuestro mestizaje y de nuestra diversidad fueron las personas humildes, las que hicieron la gran cultura popular, las cumbias, los paseos, los currulados. Ahí sí se siente palpitar este país. Los otros, el esfuerzo oficial del país, de Miguel Antonio Caro y de toda esa gente, era por borrar esa diversidad y por mostrar la cara pues del señor francés o del señor latinista. Cuando García Márquez por fin recogió todo ese clamor y esa verdad, hizo esa novela espléndida que deslumbró al mundo, fue cuando se comprendió que todo lo que habían tratado de ocultar era lo que más verdaderamente nos representaba y de lo que más podíamos estar orgullosos frente al mundo. Inclusive tú decías que la memoria siempre nos rescata, yo creo en ello. Y por eso me pregunto yo, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para desatar esos procesos políticos que ilusionen a la gente, que le devuelvan la alegría a la gente, que le devuelvan la esperanza, que le den la gran posibilidad de sentirse orgullosos de ser colombianos y colombianas? Porque, hombre, qué maravilla el Festival de Barranquilla, qué hermosura el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Blancos y Negros en Nariño.
la belleza del Festival Vallenato, el canto de acordeones en Fonseca, La Guajira, bueno, la Feria de las Flores en Antioquia, en Medellín. Pues, Piedad, yo cada vez creo menos en una política que no se parezca a la vida. Yo creo que la política hoy en Colombia debe consistir en recuperar la normalidad del vivir. Llevamos demasiado tiempo padeciendo una violencia terrible, no solo la violencia del conflicto, sino todas las violencias que a la sombra del conflicto han crecido, y no solo a la sombra del conflicto, sino a la sombra de la injusticia, de la exclusión, del egoísmo de la dirigencia colombiana, y durante mucho tiempo no se ha permitido a la gente vivir la vida, vivir esa vida plena que uno puede perfectamente identificar en los viejos vallenatos, en las canciones de los años 40, de los años 50, en las viejas leyendas, en las viejas tradiciones de la literatura, del arte colombiano, de las fiestas populares colombianas. Recuperar la normalidad del vivir me parece que es el nombre de la política en Colombia hoy. Y me parece que la política en ese sentido convencional que ha manejado la derecha, y por supuesto que en gran medida también la izquierda, una política esquemática, una política de cartilla, de tratar de sacar a la gente de la vida para volverlos instrumentos de tal o cual proyecto político, es lo que no puede funcionar en un momento en que lo que necesita la sociedad colombiana es reconciliarse, volver a creer en sí misma, tomar posesión de su memoria, hacer hermosas expediciones por su territorio, reconociendo toda esta naturaleza que está tan seriamente amenazada por el poder del neoliberalismo y de la gran industria y de unos poderes que están expropiando a la humanidad de su relación con el mundo. Y creo que en esa medida el ejercicio elemental de encontrarnos, no para otra cosa que encontrarnos, ¿no? Unas reuniones sin otro propósito que estar juntos, que querernos, que cantar, que conversar, que mirar el territorio, que defender los manantiales, que proteger las cuencas, que salvar la fauna silvestre y reconstruir los tejidos del afecto profundamente deteriorados por una manera insana e infame de mirar el país y de administrarlo, es el nombre de la política hoy. Yo no lo veo, no veo otra manera, no veo que una cosa de conspiraciones y de avidez de poder y de zancadillas y de luchas y de facciones, que es a lo que nos acostumbraron a definir como la política, estas élites que vivieron de pelear entre sí, de poner al país a pelear por ellas y por sus banderas. No, creo que es necesario encontrar el rostro humano de la política, el rostro fraterno de la política, y en primer lugar construir una normalidad del vivir y recuperar una memoria que está borrada o que está fragmentada o que está disociada para que ese tejido social se recomponga. Y yo creo que el deber de los líderes y de los dirigentes en este momento en Colombia es ir detrás de quien los sigue. Mira, yo creo que recogiendo eso me hago memoria de un refrán que escuchaba uno mucho hace mucho tiempo, que decía que aquí los ricos, la clase alta quería ser inglesa, que la clase media quería ser norteamericana y que los pobres querían ser como el pueblo mexicano. Y uno se ponía a ver y eso tiene mucho de realidad. Yo creo, William, profundamente que a este país le hace mucha falta que lo amen, que lo quieran. Yo creo que su clase dirigente en su gran mayoría poco le importa realmente eso de los sentidos, eso del afecto, eso del amor. Yo creo que aquí hay que desatar una cantidad de procesos con la gente y desde la gente, pero fundamentalmente yo creo que hay que desatar desaforadamente lo que yo diría un amor total por lo que somos, por lo que realmente significamos en este país, y yo creo que eso nos reconciliaría enormemente y nos haría mirarnos a nosotros mismos como lo que ese arpegio, no solamente musical, sino de etnicidad, de naturaleza, de todo lo que significamos precisamente para este Colombia. Yo creo que aquí la gente ama mucho su territorio y uno lo ve en los recorridos por las regiones y la gente cómo se duele. Yo te quería recordar en una expedición que nosotros hicimos hacia una zona entre Antioquia y el Chocó, donde hay una comunidad indígena y queda el Cerro Carrepero,
Careperro. Y en ese cerro hay muchísimo oro. Y una de esas multinacionales pues estaba detrás tratando de sacar a los indígenas y a los negros, que además hicieron una amalgama muy bella para defenderlo. Y cuando iba a aterrizar un helicóptero con unos ingenieros para empezar a mirar la explotación del cerro, todas las mujeres se acostaron en el cerro, no pudieron aterrizar y defendieron el territorio, defendieron esa madre naturaleza, lo que es la Pachamama. Pero yo creo que lo más importante de esto es decir que queremos el territorio, pero no nos integramos, o sea, cada uno en su espacio, y yo creo que lo más importante es lograr precisamente esa integralidad de todo el territorio colombiano para que podamos en esencia defender ese espacio vital y sobre todo, vuelvo y te repito y reitero y recojo lo que tú has venido diciendo, reconocernos en esa inmensa hermosura que somos como país, quererlo como país. Y creo que lo más bello, lo más hermoso que tiene Colombia es la gente que, a pesar de todo lo que hemos sufrido, de esta violencia tan atroz, de este desarraigo tan atroz de su clase dirigente, es la gente del común y corriente, la gente en los territorios que la defienden. Pues esa es una reflexión que yo hago desde la construcción de ciudadanía, de nación, recuperando la memoria, recuperando los saberes. Bueno, William, y quisiera que nos hicieras una última reflexión, no sin antes agradecerte el inmenso placer de conversar con un gran colombiano como tú. Muchas gracias, Piedad. Bueno, no, pues es que como hay tantas cosas de qué hablar, seguiremos hablando de ellas y ojalá hablando con la gente que es la que sabe verdaderamente y la que tiene tanto que enseñarnos. Colombia ha hecho esfuerzos muy grandes por construirse como país. Yo estoy seguro que si Colombia se sostiene, no es por sus instituciones y no es por sus gobernantes. Colombia se sostiene por la enorme recursividad de su gente, por el amor que la gente tiene por el territorio, por la manera como ha protegido su sensibilidad y su memoria en medio de una gran adversidad, porque ha sido muy desamparada, este Estado no la ha protegido, cada vez es menos un Estado protector de la familia y del trabajo, de manera que el tesoro del país es su gente, también su naturaleza, y del diálogo de la gente entre sí y de la gente con la naturaleza saldrá el país que verdaderamente es y que verdaderamente podrá reconciliarse. Bueno, William, muchas gracias. A ti. Un abrazo.